Cuando iniciamos el primer video, la primera imagen en que se encontraban ustedes es esta precisamente. La vamos a reiterar para la segunda parte. Esta es la Filarmónica del Elba. Está en Hamburgo, allí, esta ciudad alemana, diseñada por este estudio suizo muy famoso, como es Herzog y de Meurer, donde lograron este edificio maravilloso. Fue inaugurado ya por el 2017 más o menos, y que realmente cuenta con una cantidad de 2000 y pico de butacas de lo que es la parte del teatro, y además, bueno, cuenta con viviendas, restaurantes, hoteles, ¿no? Es un complejo donde se ha considerado este edificio, como les decía, el edificio acústicamente mejor diseñado hasta el momento. Será así, compite con Noel en lo que es la Filarmónica de París, por ejemplo. Así que, pero bueno, vamos a estar. Pero si recuerdan la primera imagen donde están esos megáfonos en el bosque de Estonia, que estaba el muchacho así con su violín, estos megáfonos eran diseñados por los estudiantes y fueron y los generaron allí y los ubicaron en el bosque. Realmente fantástico. Bueno, para seguir vamos a meternos en lo que decíamos dentro de las propiedades acústicas. Hablábamos de estas estrategias que tenemos dentro del diseño o como pautas del diseño. Como decíamos en el principio también, en el primer video, y como lo van a ver en la parte de los ejercicios, vamos a hacer verificaciones que nos permitan saber si esos conceptos están adquiridos y si los conceptos podemos demostrarlos, podemos verificarlos. Hay pautas que tienen que ver con las estrategias por distancia, las estrategias del uso de pantalla y, por último, el diseño adecuado, obviamente, a las solicitaciones acústicas, que nos va a conducir a la elección y selección de los materiales, para lo cual, si recuerdan en el video 1, depende de lo que estamos abocados a realizar: o una aislación acústica, o una absorción acústica, o la combinación de ambas, que también se puede llegar a encontrar. Vamos a ir metiéndonos dentro de estas tres estrategias o pautas de diseño para poder determinar nosotros estas propiedades acústicas. Vamos a la primera. La primera está definida como estrategias por distancia. La fuente sonora, como la observan ahí, que puede ser un alto tránsito, ¿no?, diferentes. Si nosotros tenemos establecido a una distancia mínima, que son 5 metros a nuestra vivienda, imaginen ustedes que tenemos aproximadamente 3 metros habitual de veredas, después tenemos los retiros obligatorios según los códigos de ordenamiento territorial, para lo cual ahí 5 metros mínimo de distancia vamos a tener. Si nosotros determinamos que ese muro expuesto a la fuente sonora, expuesto hacia el exterior, lo tenemos a 5 metros, verificamos a través del cálculo si ustedes consideran, pero si nosotros podemos ampliar y llevarlo a 10 metros, esa decisión va a determinar que habrá una disminución de 6 decibeles, que no es poco, Esa decisión de alejar el tema de la distancia, duplicando la misma, en esta disminución de los decibeles, también tiene que ver con las pautas de diseño. Significará cuáles son los ambientes que por condiciones acústicas lo dejamos más expuestos o no a las fuentes sonoras. Vamos a verificar de otras de las estrategias, que es, una vez que tenemos una distancia, como la observan acá, volvemos a esta fuente sonora, volvemos a una situación externa, volvemos a una situación que no es agradable, estar viviendo, por ejemplo, cerca de una avenida, alto tránsito, o pueden ser en otras condiciones. Y el elemento que nosotros estamos diseñando, proyectando o acondicionando, puede haber elementos que estén de por medio que permitan la disminución también. A esto le llamamos pantallas. Estas pantallas pueden ser pantallas vegetales. Podemos utilizar el recurso de las pantallas vegetales, como en el caso de los árboles,
que, cuando hablábamos de frecuencia, los árboles, por supuesto de hojas perennes, amortiguan los ruidos de frecuencias bajas. Las hierbas y los arbustos nos amortiguan los ruidos de frecuencias altas. Por eso, en la imagen, lo que empiezan a ver es la posibilidad de una combinación. Quiere decir que establecemos entre la distancia de la fuente sonora y el lugar que nosotros queremos acondicionar, en ese espacio, la colocación de estas pantallas, que pueden ser, en este caso, naturales. Estamos logrando el desgaste del sonido que se transmite y se propaga por el aire. Ese es el elemento elástico que encuentra el sonido para poder propagarse, y al encontrarse con las hojas, esta forma de amortiguar, de chocar, de empezar a reflejarse en cada una de ellas, vamos generando, como les decía en un principio, el desgaste de ese sonido. Por lo tanto, estas pantallas hacen la disminución aproximadamente en 5 decibeles, y que, al igual que las condiciones, como decíamos en las condiciones térmicas, toda acción sobre un muro va a haber una parte que se refleja, una parte que lo absorbe el material y una parte que lo va a atravesar. Allí es donde nosotros nos vamos a encontrar en ese condicionamiento, ese confort acústico que nosotros deseamos que ingrese ese sonido por debajo del sonido que hay en el lugar que nosotros estamos analizando. Dentro de estas pantallas podemos encontrar estas pantallas naturales, pero también a través de la utilización de diferentes materiales van a ver allí una variedad de pantallas acústicas utilizadas al lado de las autopistas, de rutas, de accesos a las viviendas, elementos que generan generar este paso e impedir el paso, generar, como decíamos en las propiedades térmicas, generan esta resistencia a ser atravesados por el sonido. De distintos materiales, pueden ser naturales, como veíamos anteriormente, o a través de materiales de alto peso específico, como bien ahí de vidrios, para que puedan ser reflejado ese sonido, u otros materiales que pueden llegar a absorberlo, como en el caso de la madera, que son de materiales de menor peso específico. Y después encontramos otras pantallas que trabajan para tamizar la luz, como en el edificio que encuentran allí solito, de esa pantalla metálica, que es un edificio que está ubicado en Barcelona, en la Gran Vía de Toyo Ito, y que también permite que el sonido encuentre un obstáculo allí para poder atravesarlo. Siempre se mide, van a ver ahí al costadito, un aparato, un decibelímetro, que nos permite poder hacer la medición de los sonidos que tenemos en cada uno de los lugares, y también permite verificar esos cálculos que habíamos realizado previamente. Previamente de entender que tenemos muros que, como simpáticamente muestra en esta fotografía, donde esta señora quiere chusmear cuál es la pelea de la pareja del vecino, bueno, para nosotros, nuestro objeto como arquitectos es que ese muro divisorio genere una masa tal que permita que ese sonido no sea atravesado, o ese ruido no sea atravesado de un ambiente al otro. La fuente sonora sería la discusión, suponemos, de esta pareja, que al elevar la voz puede atravesar precisamente ese muro y busca allí simpáticamente el interés de esta señora. Ahí se ve el esquema donde, como les decía, todo sonido, al encontrarse con un paramento de nuestro subsistema, va a ser de este foco emisor de sonido, un sonido que va a estar reflejado. Ahí figura ángulos porque la reflexión es a la normal de cómo es la acción si vectorizamos a ese sonido, y parte se absorbe por ese elemento y luego es transmitido en forma aérea. Tengan en cuenta acá que ese sonido que se absorbe también empieza a ser transmitido por un material ya rígido, no elástico como el aire, sino a través de las diferentes estructuras, que lo vamos a ver en unos instantes. La arquitectura ha proyectado, ha diseñado, ha planteado a través de sus materiales otras técnicas
que fueron denominados masa, resorte, masa. ¿Qué significa esto? Que nosotros podamos encontrar elementos que no nos lleven a un crecimiento de la masa tan importante como, por ejemplo, decir, si yo tengo un elemento de un ladrillo de 11 centímetros, una pared con un ladrillo de 11 centímetros, y me aísla una determinada cantidad de decibeles, si yo lo duplico en masa, quiere decir que le hago otra pared pegada, voy a tener aproximadamente 5 decibeles, entre 4 y 6 decibeles de beneficio. Quiere decir que para obtener entre 4 y 6 decibeles, que lo vamos a ver en la parte práctica, yo estoy duplicando ese muro. Para lo cual tenemos otra instancia, que es masa, resorte, masa. Dentro de esta materialidad, que van a ver ahí la observación de distintos elementos, ¿qué es? Vayamos al componente de la izquierda. Hay una tabla de madera rígida, pesada, que está perforada para que el sonido atraviese a través de estas perforaciones y se encuentre con un elemento denominado resorte, denominado un elemento elástico, una lana de vidrio, por ejemplo, para que el sonido se desgaste así en su interior y luego se encuentre al salir con otro elemento de masa que es importante, la rigidez que no le permite el paso. Esta composición nos permite que encontremos dentro de nuestros subsistemas muros que puedan ser de menor espesor, no perdamos tanto espacio y que encontremos a través de todos estos materiales la posibilidad de tener una muy, pero muy buena aislación térmica. En muchos de los casos, mucho mejor que en el hecho de tener que duplicar la masa y ese tipo de cosas. Ahí encuentran un esquema de un muro no tradicional donde los elementos de placas de roca de yeso en las dos caras y un elemento de lana de vidrio o lana de roca en su interior que permite ese desgaste. Este efecto hace, por ejemplo, como ven en la parte inferior, esta es la fotografía de un estudio que hemos realizado hace algunos años, donde nos tomábamos de esta teoría o de este elemento de la masa resorte masa, entonces se encontrarán allí diferentes elementos, hay un ambiente que ven que está para cerrarse, que tiene carpinterías de aluminio con vidrios pesados, porque ahí adentro es el baterista el que ingresa en ese lugar y luego posteriormente los muros están compuestos de esta manera, con elementos de alto peso específico y también de muy bajo peso específico, para buscar en la combinación de ambos el mejor resultado como estrategia en esta condición acústica. Les decía, cuando mostrábamos el esquema, que el sonido, una vez que atraviesa ese paramento, vuelve a través del aire como elemento elástico a propagarse. Pero no siempre nos encontramos en estas condiciones, porque también, si ven en este corte del edificio, los elementos rígidos son elementos que transmiten ese sonido y lo llevan de un extremo al otro o de un lugar al otro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando en función de la vinculación de los materiales. Les puse acá un ejemplo donde en el contrapiso flotante, si lo ven hacia abajo, en el esquema, en la imagen de arriba está una fotografía de un entrepiso materializado. Allí van a ver esta línea amarilla, que es un elemento de muy bajo peso específico, es un poliestireno expandido, que hace de separación de dos elementos rígidos, que es la losa de hormigón y el contrapiso. Dos elementos rígidos que permiten, como ven en el esquema, transmitir. Por lo tanto, hay que cortar, interrumpir esa situación, hay que generar esa ruptura de continuidades de los materiales rígidos para que ese sonido no se propague. Fíjense en la línea amarilla cómo se eleva para que el contrapiso no haga contacto tampoco con los muros. De esta manera desvinculamos ese contrapiso de los elementos próximos que allí tiene. A modo de cierre, vamos a ver algunos materiales, fíjense, absorbentes acústicos muy importantes, como lo ven en la izquierda de la imagen. Van a observar
allí lugares específicos, como fue el arranque de las propiedades acústicas, volvemos a insistir en esto. Hay elementos donde la arquitectura empieza a dar respuesta a las propiedades acústicas como eje central de pauta de diseño. Una sala de teatro, como ven ustedes allí abajo. Hablábamos de la Filarmónica de París, de Nobel, muchos materiales de bajo peso específico, mucha utilización de la madera, por ejemplo, para que sean absorbentes de ese sonido. La imagen de arriba, que se le ve mucha luminosidad, esto es del estudio de arquitectura de Björktom Architects, que es el centro acuático de Gildorf. Allí piletas de natación. Recuerden la teórica anterior, donde el ambiente climatizado de esas piletas genera un 100% de humedad, para lo cual hay que estar pensando en la evacuación de esa humedad y también del ruido, el sonido que genera el estar con actividad acuática, para lo cual hay todos unos paneles que se han realizado para lo que es la parte de la cubierta, que también son absorbentes acústicos, y que se ha destacado este centro acuático realmente como trascendente dentro del campo de la arquitectura por esa respuesta que le han dado a esta solicitación. Hay una imagen que van a ver allí, edificios de 3, 4 plantas o de 2 o 3 plantas, construidos en madera, que cuando veamos específicamente los materiales, veremos los beneficios de la madera. En este caso, lo que vamos a plantearles y contarles que lo que vamos a tener allí como respuesta es materiales de bajo peso específico que permiten precisamente esa absorción que nos permite el tema del sonido. Van a quedar posteriormente 2 pautas o formas que van a ser en la parte práctica la manera de llevar adelante esa forma de verificación de lo que estamos hablando. Esa verificación de lo que estamos hablando va a ser, en un primer ejercicio, van a encontrar la ley de masas, que va a determinar esto que hablábamos recientemente. Cómo el cálculo nos va a permitir encontrar la cantidad de decibeles que por masa nos va a aislar un elemento que esté sometido a una presión sonora. Posteriormente, en el segundo video, lo que vamos a encontrar es las particiones mixtas. ¿Qué significa esto? Como veíamos en las propiedades térmicas, por ejemplo, que esos muros compuestos de diferentes elementos, esos subsistemas donde tenemos partes opacas o partes vidriadas, cómo combinan para que sea el tema del tratamiento acústico. Un pequeño detalle de lo que tiene que ver con las propiedades por ley de masa, que el sonido tiene esa característica o esa particularidad que todo elemento le permite atravesarlo. Para darles un ejemplo muy simple, existen los elementos donde está la cerradura donde entra la llave. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una puerta pensando en una muy buena aislación acústica, pero si dejo la llave, por ese muy pequeño orificio, permite el ingreso del sonido. Así como ven, es otro de los elementos para ir teniendo en cuenta, y cómo materiales de alto peso específico me va a permitir el beneficio de la aislación, y no así para el tema de las condiciones térmicas. Los elementos de bajo peso específico me permitirán la absorción, pero en ese caso beneficia también las condiciones térmicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la arquitectura permite precisamente la composición de diferentes materiales para dar respuesta a todos los elementos y las solicitaciones a los cuales están sometidos. Para cerrar, en el caso de los acondicionamientos acústicos, tiene mucho que ver la absorción, y la absorción dentro de esos materiales de bajo peso específico. Presten mucha atención cuando equipamos una vivienda. El comportamiento diferenciado que se tiene cuando empezamos a ubicarle a esa vivienda que estamos por ir a vivir, porque nos mudamos, porque recién la construimos, y empezamos a colocarle cortinas,
esas cortinas empiezan a absorber ese sonido, como empezamos a través de los sillones y los equipamientos, tejidos, almohadones, eso que son también absorbentes acústicos. Todo esto tiene que ver para una adecuada predisposición que tengamos todos nosotros en entender, como decíamos al principio, que la situación del sonido y del ruido fundamentalmente, porque el ruido es muy complejo cuando lo produce otra persona, no es lo mismo que martille yo con un clavo a un clavo que lo haga mi vecino. Entonces, la acción psicológica que tiene el ruido y el sonido tiene que tener, encontrar la respuesta dentro de la arquitectura para que nosotros podamos dar esa sensación de confort dentro de todos los parámetros que vamos estudiando en este año.